Cómo me gusta predicar el Salmo 119 y leerlo, hermanos. Yo les quiero animar que ustedes agarren gusto por el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, y el tema central. Casi en todos los versículos del Salmo 119 se habla de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios brevemente, ¿verdad? Un mensaje corto, pero espero que pueda ser de ánimo para su vida espiritual. Salmo 119. Una de las cositas que tal vez algunos tengan duda es por qué cada 8 versículos este salmo tiene divisiones y tiene títulos raros, ¿sí o no? Por ejemplo, al principio del Salmo 119 dice Aleph, luego en el versículo 9 dice Bet, y luego Gimel, Dalet, Hei, Vav, etc. ¿Por qué está así, hermanos? Porque el Salmo 119 en el idioma original, que es hebreo, es un acróstico. Entonces los primeros 8 versículos empiezan con una letra, todos, con la letra Aleph. Luego los siguientes 8 versículos en el hebreo, todos los 8 versículos comienzan con la palabra o con la letra Bet, que es de alguna manera equivalente a la B labial y la V de vaca, ¿verdad? Entonces, realmente así se va por 22 secciones de 8 versículos, porque son 22 letras no le llaman alfabeto, le llaman Aleph Bet, ¿no? Del abecedario de los hebreos, del hebreo, y el hebreo se escribe al revés. Nosotros escribimos de la izquierda a la derecha, pero ellos escriben de la derecha a la izquierda. Un poquito extraño, ¿verdad? Sin embargo, es interesante y quería contestar un poquito por qué Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Algunas Biblias incluso no nada más tienen Aleph, sino al ladito tienen un símbolo. Esa es la letra Aleph. Aunque no todas las Biblias, algunas nada más dice Aleph, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, hermanos, al versículo 9, a la sección de Bet, ¿verdad? Versículo 9, 10 y 11. Y vamos a leer a todos juntos. Y después de esto oramos que Dios nos hable a nuestro corazón. ¿Sí lo tienen listos, hermanos? Amén. Leámoslo juntos. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, en esta noche bendice este mensaje breve de tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de compartir con tu iglesia tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que nos convenzas, nos hagas entender lo que tú quieres para nuestra vida. Y Señor, que podamos guardar en nuestro corazón tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Usted cree que haya habido en la historia de la humanidad alguna persona que ha memorizado la Biblia completa? Muchos se han hecho esa pregunta. Y ha habido algunas personas que han hecho una labor muy bonita. Por ejemplo, el doctor William Evans. Él escribió un libro llamado Cómo memorizar la Biblia en el año 1919. Y se reporta que el doctor Evans memorizó la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también, en otra traducción, todo el Nuevo Testamento. Otro predicador famoso en Estados Unidos llamado Jack Van Impe memorizó 14,000 versículos y le tomó, según lo que tengo aquí, 35,000 horas hacerlo. El Nuevo Testamento tiene 8,000 versículos, entonces eso significa que memorizó más del Nuevo Testamento. El vicepresidente de mi colegio, donde yo estudié, el colegio bíblico allá en Lancaster, California, el vicepresidente todavía lo sigue siendo ahorita, el doctor John Getch.
y él es un tremendo predicador, pero él tiene una rutina muy especial. Él sale a correr 5 millas todas las mañanas a las 5:30 de la mañana, y mientras va corriendo memoriza. Lo último que supe de él es que ya ha memorizado 14,000 versículos, que eso es todo el Nuevo Testamento y parte del Nuevo Testamento, y memoriza un versículo diario. Todavía hoy lo hace. Entonces yo lo conocí en persona, yo hablé con él, yo estreché su mano, platicamos, y él, yo le platicaba a mi esposa que en una ocasión supe que él predicó un mensaje muy especial que le llamó el sermón de la Escritura, the Scripture Sermon, y él hizo algo que yo nunca he escuchado. Él le dijo a toda la iglesia, a toda la congregación: bueno, vamos a comenzar el mensaje, cierren sus Biblias. Y cerraron todos sus Biblias. Y empezó a citar. Hoy volvimos a escuchar ese mensaje, mi esposa y yo. Ese mensaje consiste en citar Biblia desde principio hasta el fin del mensaje, por 35 minutos. Algún día voy a contar cuántos versículos echó, ¿verdad? Pero hoy volví a escuchar ese mensaje. Pero empieza citando Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y se pasa por el Génesis, va a Isaías, va a Génesis 1, Génesis 3, va a Isaías, luego se va también a los evangelios y habla de la crucifixión, habla de la vida eterna, de la resurrección, habla de que Él va a venir de regreso, como cantábamos hace ratito, y termina hablando del Apocalipsis cuando estamos en el cielo. Y literalmente Él ya no añade palabras, simplemente cita de memoria versículos desde el principio de la predicación hasta el final de la predicación. Y no lo hace aburrido, lo hace sabiendo oratoria. Si tú lo escucharas, se te pone la piel chinita y casi te hace llorar de cómo enuncia lo que está diciendo de memoria, hermanos. Así que yo sí creo que Dr. Getch fácilmente sabía no solo el Nuevo Testamento de memoria, sino que también muchas partes más de 14,000 versículos. ¿Por qué estos hombres querían memorizar la palabra de Dios? De hecho, a Dr. Getch mucha gente le preguntaba cómo le hacía, y él decía muchas veces: a mí me molesta que me pregunten esto, o que me digan que tengo una memoria prodigiosa. Él decía: memorizar no es asunto de prodigios, es un asunto de esforzarse. Y él decía: cualquiera puede hacer lo que yo hago. Y eso es algo bonito que nos alienta a memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué estos hombres quisieron memorizar de una manera muy especial la Biblia? Porque ellos querían y necesitaban la Biblia en su corazón, mis hermanos. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Vean el versículo 11 de Salmo 119. Fíjense cómo dice el texto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde quiso guardar el salmista la palabra de Dios? En su corazón, en su corazón. Nadie sabe quién es el escritor de Salmo 119, es anónimo. Algunos tenemos nuestra, ¿cuál es la palabra? Nuestra sospecha, nuestra conjetura. Yo pienso que bien pudo haber sido Esdras, el sacerdote Esdras. Pero bueno, cada uno tiene su elección, ¿verdad? Pero hermanos, sea quien haya sido, este hombre quería guardar los dichos de Dios en su corazón. Yo le titulé a esta enseñanza breve: la Biblia en tu corazón. La Biblia en tu corazón. Y quiero que veamos un poquito a qué se refiere este texto. Primero quiero decir, hermanos, que memorizar la palabra de Dios es parte de un cristiano devoto. Y aquí yo decía, a lo mejor fue Esdras, a lo mejor fue algún otro, pero se dice que fue Esdras. Algunos piensan que fue él porque él se propuso el conocer y escudriñar
e indagar en la palabra de Dios para enseñarla al pueblo, dice Esdras en el capítulo 7. Entonces, Esdras era un hombre que conocía muy profundo las escrituras, y por eso es que quizás él escribió este salmo, que es una oda a la Biblia. Casi todos los versículos del capítulo más largo de toda la Biblia adoran o exaltan la palabra de Dios. Se le llaman los dichos, se le llama los testimonios, se le llama los mandamientos, se le llama tu palabra, se le llama el camino de tus estatutos, tu ley, y bueno, muchas maneras que se refiere a lo mismo. Se refiere: yo amo tu palabra, cuánto amo tu ley, decía este salmista. Ahora, hermanos, eso habla de un hombre que amaba al Señor y que era devoto a Dios. Y de la misma manera, hermanos, yo he visto que cuando una persona realmente es devota al Señor, luego se ve que tiene la palabra de Dios en su corazón, hermanos. Y sabían ustedes que no solamente la gente como la que acabo de decir, que se sabe miles de versículos, o Esdras, son los únicos que deberían de memorizar la palabra de Dios. Todos nosotros, si queremos ser devotos a nuestro Dios y si queremos crecer en la palabra de Dios, necesitamos empezar a desempolvar nuestra memoria, empezar a hacerlo, empezar a dejar de poner pretextos, porque todo mundo pone pretextos. Es que ya estoy viejo, es que ya no voy a la escuela desde hace mucho tiempo, ya no se me pega nada. Algunos dicen: tengo memoria de teflón. Algunos dicen: no, es que pastor, a mí no puedo. Hermanos, no ponga pretextos. Piense en que memorizar la palabra de Dios le va a ayudar muchísimo a crecer en su vida espiritual. Por eso es que los miércoles de este año yo decidí todos los miércoles memorizar un poquito de la palabra de Dios. Al menos espero ustedes puedan decir: bueno, no es mucho, pero ya tengo 20 versículos de memoria derivado de los miércoles que memorizamos un ratito. Hermanos, una persona que ama al Señor debe amar su palabra, ¿sí? Cuando una persona dice que ama al Señor y no ama su palabra, no la lee, no la memoriza, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas su palabra? Es como si yo le escribiera una carta de amor a mi esposa y dijera ella que me ama a mí, pero no está dispuesta ni a leer mi carta. ¿Sí ven? No tiene sentido. Cuando una persona ama al Señor y es devota a Él, debe de buscar amar su palabra, sus escrituras. Y hermanos, no solamente nos va a ayudar a crecer, sino que es un mandamiento. ¿Sabían que Dios manda a su pueblo memorizar su palabra? Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5, es muy chiquito ese versículo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense, y estas palabras que yo te mando hoy estarán el versículo 6, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa eso? Que las traigas acá adentro, ¿sí o no? También hay otro versículo en Colosenses 3:16 que también nos anima en el Nuevo Testamento a nosotros, a que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero aquí dice: more en abundancia en vosotros. ¿Sí ven? Entonces la palabra de Cristo debería de abundar en abundancia en nosotros, no con nosotros, sino en ti. En ti debería de haber versículos y versículos. Si ustedes son nuevos, empiecen a memorizar los más básicos. En el discipulado básico les pedimos memorizar 7 versículos mínimos, ¿sí o no? Y son muy básicos para la vida cristiana. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo, hermanos, nos incita a memorizar. No sé cómo usted se siente, hermanos, pero yo le quiero animar, deje a un lado las excusas de verdad, busque esforzarse y memorizar algo, y especialmente si usted quiere crecer en Cristo, busque memorizar en su vida diaria. Ahorita lo estamos haciendo por el concurso, pero yo le quiero animar que si encuentra un versículo muy bonito que se encuentra en su lectura, póngaselo a memorizar. Aunque nadie se lo pida, nadie se lo exija, usted busque memorizarlo, traerlo en una tarjetita y estarlo memorizando todo el día. Yo le quiero animar que memoricen la palabra de Dios, hermano. Todo cristiano serio
debe empezar en algún momento a memorizar la palabra de Dios, aunque sea de versito en versito. ¿Okay? Y yo les quiero animar, hermanos. Yo estaba viendo mucho en internet y mucha gente se preguntaba, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? Y algunos decían, no, pues no sé, unos 20, 30, 50, unos llegaban a decir, no, pues como 100 o 200. Y yo creo que realmente, si una persona lleva años en la iglesia, mínimo más de 100, mínimo, fácil. Si no ha perdido el tiempo de su vida cristiana, ¿verdad? Entonces yo le animo, hermano, a que usted empiece a memorizar más la palabra de Dios. Le va a ayudar en su crecimiento espiritual, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, quiero que sepan que memorizar la Escritura nos fortalece. O sea, no es nada más porque como usted no tiene nada que hacer, hay que memorizar la palabra de Dios. Yo sé que están ocupados. De hecho, yo hablo mucho de una hermana Gloria, mamá de hermana Isidra, que viene a la iglesia, ¿verdad? Hermana Gloria, ella partió con el Señor, ella tenía 70 y tantos años cuando partió con el Señor hace unos años. Yo prediqué en su funeral hace, ¿qué será? 5 años, tal vez. Y algo que me impactaba de la hermana es que a pesar de tener 70 y tantos, a pesar de que no sabía leer ni escribir, los miércoles buscaba memorizar versículos. Y siempre se traía a sus nietos y le pedía a sus nietos, a ver, dímelo, léemelo. Y ella lo intentaba. Y me acuerdo alguna vez, estando en su casa, nos invitó un pancito y dentro de esa plática me dijo, pastor, yo le quiero decir los versículos que me sé. Y me los empezó a decir. Una persona que no sabe leer, que no sabe escribir y que tiene más de 70. Por eso yo le decía, no ponga pretextos, busque maneras de decir, es cierto, yo quiero crecer en mi vida espiritual. ¿Cómo puedo empezar a memorizar algún versículo? Y eso le va a ayudar en su vida espiritual. Ahora, número 2, memorizar la Escritura nos fortalece para tener fuerza y pureza. Fíjense, hermanos, hay muchos beneficios de memorizar las Escrituras. Por ejemplo, te ayuda a conocer a tu Dios mejor. Empiezas a memorizar la Escritura, vas a conocer mejor a Dios. Empiezas a memorizar la Escritura, también te ayuda a renovar tu mente. Si tú sientes que ahí tienes malos pensamientos, ¿sabes qué necesitas? Memorizar las Escrituras. También las Escrituras te ayudan, cuando las memorizas, a aprender cómo orar. Ayer estaba enseñando en el colegio bíblico sobre cómo oraba Pablo acerca de los Efesios. Y sacamos 5 enseñanzas rápido de cómo debe de orar un cristiano maduro, que debe orar con gratitud, debe orar por otros, no nada más por él, debe de orar para que tengan espíritu de sabiduría, o sea, sabios, que tengan más conocimiento del Señor. Y bueno, hay muchas, ¿verdad? ¿Cómo sabes cómo orar? Aprendiendo la palabra de Dios. Todos saben orar, pero algunos oran mal, ¿sí o no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice la Biblia. Entonces, muchas veces tú oras y te frustras, pero porque no sabes orar. Entonces, tú quieres de verdad ver tus oraciones contestadas, aprende a orar. ¿Cómo? Con base en la palabra de Dios. Tú memorizas la Biblia y vas a saber cómo orar mejor. También memorizar la palabra de Dios te va a ayudar a ser de bendición a otros. Vas a poder ganar a otros para Cristo. Hace como 2-3 meses con los jóvenes hicimos una actividad de memorización. Fue algo bien bonito porque por 2 reuniones de jóvenes memorizaron versículos. ¿Y saben luego qué pasó? Nos fuimos a ganar almas, ¿sí ven? Para compartir esos versículos. Tú a veces dices, es que yo sí quisiera compartir de Cristo, pero me da miedo, pastor, no sé qué decirles. Memoriza la palabra de Dios y verás cómo vas a poder realmente compartirle mejor a las personas acerca de tu Señor. También memorizar la palabra de Dios te da consuelo en tiempos de luchas. Te da consuelo. El día que usted esté bien desanimado, bien depresivo, bien ansioso, esté lastimada en su corazón, ¿sabes qué te va a ayudar y te va a animar? Recordar esos pasajes en tu corazón. También una
cosa más que hace la memorización de la Biblia es que te guía en tiempos de decisiones críticas. Cuando tú quieres tomar decisiones, no vas a tener una Biblia a la mano. Tienes que tomar decisiones en tu trabajo, en tu escuela. Tienes que tomar decisiones prontas allá afuera. Y a veces lo único que te va a ayudar es lo que traes en tu mente y en tu corazón, la Biblia en tu corazón. La Biblia en tu corazón es lo que necesitas tener. Te va a ayudar para conocer a Dios, para renovar tu mente, para aprender cómo orar, para ser de bendición y ganar almas mejor, para consolar en tiempos de luchas y para guiarte en tiempos de decisiones críticas. Ya les dije varias, ¿verdad? Funciones. Pero hay algo más. El salmista descubrió que guardar la Biblia en su corazón le defendía del pecado. Vamos a leer el versículo número 9, fíjense. Empieza con una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Pero luego el versículo 10 muestra una lucha. Vean el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo no quiero dejar la iglesia, Jico. Yo no quiero dejar de leer mi Biblia. Yo no quiero tener una vida sucia. ¿Sí ven lo que está diciendo el salmista? Ahora vean el versículo 11, que es el meollo del asunto. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y luego viene para. Eso es un propósito, ¿verdad? Es una frase de propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual guardar sus dichos en su corazón? ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. La manera en que tú y yo vamos a lograr estar más fuertes para no pecar contra Dios es guardar la Biblia en tu corazón. Cuando tú guardas la Biblia en tu corazón, tú vas a poder luchar mejor contra la tentación. Porque tú vas a tener los dichos de Dios en tu mente, en tu corazón, y esos versículos van a ser como un escudo. Y también van a ser como una espada. Es más, la Biblia dice de la armadura de Dios, y la Biblia es la espada del Espíritu, ¿sí o no? Entonces, memorizar la palabra de Dios va a ser como tu arma contra las tentaciones. Yo te recomiendo hacer esto, hermano. Si tú estás débil en algún área, tú trata de memorizar versículos de esa área. Por ejemplo, supongamos que usted batalla con la tristeza y la depresión. Busca hacer una lista de unos 5 o 10 versículos que hablen de ese tema y memorízatelos. Supongamos que alguien batalla con el alcohol, haga una lista de 10 versículos y busque memorizárselos. Supongamos que alguien batalla con malos pensamientos, haz una lista de 10 versículos y busca memorizarlos. Si tú no sabes esa lista, búscalo en internet, búscalo pregúntame a mí o a mi esposa, busca una lista. Es más, algunas Biblias hasta el final se han dado cuenta que tienen una lista para los quebrantados de corazón y vienen unos 5 versículos. Busca hacer una lista y memorízala, porque te va a ayudar en las tentaciones. Quizás alguno tiene batallas contra algún pecado como la ira o como la soberbia. Bueno, lo único que te va a ayudar es hacer una lista de versículos sobre ese pecado, ponerlos a memorizar, y eso va a ayudarte a no pecar contra Dios. ¿Sí ven, hermanos? Así que cuando tú luchas con el pecado, la Biblia te va a ayudar mucho, y es lo que está diciendo ahí. Las tentaciones que Satanás te da, las puedes contraatacar con la Biblia que tú traes memorizada en tu corazón, la Biblia en tu corazón. No sé si ustedes recuerdan, hermano, pero el Señor Jesucristo fue tentado en alguna ocasión, ¿recuerda? En Mateo 4, vayan por favor rápido para allá, Mateo capítulo 4, vayan rapidísimo. Mateo 4 es la tentación del Señor Jesucristo. Ahora, lo que quiero que observen, hermanos, es que el Señor Jesucristo fue tentado, pero Él usó la palabra de Dios para contraatacar y para librarse de la tentación del diablo. Mateo 4, ¿ya lo tienen, hermanos? Fíjense cómo dice la palabra de Dios, síganme con su vista. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense el versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está. Fíjense esa frase, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sáltese al versículo 7.
Satanás lo vuelve a tentar. ¿Y cómo responde otra vez el versículo 7 del Señor Jesucristo? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego el versículo 10 nos saltamos. La tentación de Jesús consta de 3 tentaciones diferentes. Y el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se dieron cuenta cómo Jesús fue tentado 3 veces y las 3 veces dijo, escrito está? ¿Qué está diciendo, hermanos? Lo que está diciendo el versículo de Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tú quieres tener una mejor vida delante del Señor? Ponte a memorizar la palabra de Dios y vas a tener una vida más fuerte en Cristo. Así que haz esa lista de algún tema que tú necesites. Algunos de ustedes dicen, es que yo no sé cómo compartir de Cristo. Varias veces yo les he dicho, hagan una lista. De hecho, les dimos esta lista de 18 versículos. Varios de ellos, si se dan cuenta, hablan de ganar almas, ¿no? Del pecado, de la salvación. Por ejemplo, tú tienes dudas de tu salvación. Busca una lista de 10 versículos que hablen de no perder tu salvación. No sé con quién iba el sábado que ganamos almas. Salimos a ganar almas y encontré una persona en una tienda de abarrotes y le pregunté si estaba seguro de ir al cielo y me dijo que no, pero que ya había recibido a Cristo. Le dije, qué bueno que ya recibió a Cristo. Pero no estaba segura de su salvación. Y yo le dije, mire, yo sé cómo siente usted, porque yo ya había recibido a Cristo, pero tenía dudas y yo pensaba que la salvación se pierde como usted, pero ¿me permitiría darle una lista de versículos que pueda leer en otro tiempo? Y me dijo que sí. Y le dicté unas 7, 8 citas para que él las leyera. Ahora, si usted tiene dudas de su salvación, pregúnteme esos 7 versículos y póngalos en un papelito y memorícelos todos. ¿Sí ve? Hoy hablaba con una persona que ha venido a la iglesia y que está batallando con algunas tentaciones. Y yo le dije, hermano, te encargo que leas un versículo y te lo memorices. Y hoy se lo di. Es ese versículo que dice, velad y orad, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne... ahí va otra vez. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41 me parece. Y hermanos, ese versículo yo se lo dejé para que él esté fuerte en la tentación. Cuando tú tienes tentaciones, apréndete versículos, hermano. Apréndete versículos, hermana. Y Dios te va a dar fortaleza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podemos aprender que memorizar la Biblia realmente tiene mucho beneficio. ¿Okay? Así que ya estamos diciendo tres verdades. Llevamos 2. La primera es que memorizar la palabra de Dios es parte de un creyente devoto. En segundo lugar, dijimos que memorizar la palabra de Dios también puede darte pureza estable, puede ayudarte a vencer el pecado. Y finalmente quiero decir que hay que animarnos a memorizar versículos y hasta capítulos de la Biblia. Hay algunos tips que quiero darles muy prácticos para memorizar mejor, hermanos. Mucha gente dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo memorizar, pastor. Sí, puede ser al principio que te cueste trabajo, pero Dr. Gage, que precisamente le había comentado que fue es el vicepresidente del colegio donde yo estudié, él escribió un libro y dentro de ese libro él da tips de cómo memorizar mejor la palabra de Dios. Entonces, estos tips yo se los voy a dar a ustedes, sencillo. Porque él es un hombre que sabe un poquito de memorización, al menos con 14,000 versículos de la Biblia, que es 8,000 del Nuevo Testamento más un poco más del Antiguo. Él decía estos tips. Número 1, practique en voz alta, no practique en su mente. ¿Se ha fijado cómo tratamos de memorizar y decimos, no, pues tú estás mal? Lo dice un experto en memorizar. No memorice así, memorice en voz alta. Voz alta. Memorizar en voz alta te va a ayudar a escucharte a ti mismo y memorizar más rápido que si tú nada más lo traes en tu mente. ¿Sí ven? Entonces es un error memorizar
en silencio, memoriza en voz alta. Segundo tip, camina mientras memorizas. Camina mientras memorizas. Dr. Gage explica que el hombre es un ser musical, hermano. Somos seres rítmicos. Tú pones a un bebé que no sabe ni hablar, de 6 meses, y le pones música, ¿y qué hace? ¿No? O se mueve así, ¿no? Y los niños no entienden ni letra, ni música, ni acordes, pero los niños son musicales. Tú también eres musical. Vas en el metro, o más en el microbús, y escuchas la canción y tu piecito se empieza a mover, ¿verdad? Sin que tú lo quieras, ¿verdad? Somos seres musicales. Entonces, por eso él decía, cuando tú memorices, camina mientras memorizas. Una vez yo vi un video acerca de cómo memorizaban los judíos ortodoxos. ¿Saben cómo repiten los judíos ortodoxos? Ustedes se les haría muy extraño, pero véanlo hasta en YouTube o en donde quieran, cómo memorizan. Y ellos hacen esto, están memorizando, no sé, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojamos, etcétera, y hacen esto todo el tiempo, miren. Y parecen locos, porque tú ves a 50 personas haciendo esto. Y no es porque están adorando a nadie, no es porque tienen un espíritu, ni nada. Es porque necesita ritmo. Entonces haces esto. Algunos están memorizando y sin darse cuenta, están estudiando y saben qué están haciendo con el lápiz. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado en gente que está estudiando para la universidad y está estudiando y hace esto? Somos rítmicos. Entonces, busca memorizar mientras caminas. Por eso Dr. Gage sale a correr. ¿Ven? Tercer tip, repasa. No hay atajo. Simplemente repasa. Ayer en la madrugada yo batallaba porque tenía que hacer 2 exámenes muy importantes. Y hay palabras bien difíciles que tengo que memorizarme. No sé, yo creo que ya son cientos de palabras. Y de verdad, hermanos, yo batallo también en memorizar. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo me memorizo esta palabra? No me suena nada. Y trataba de memorizar palabras bien marcianas. Y de verdad me cuesta mucho trabajo. Pero yo trataba de memorizar y hasta jugar con mis dedos, ¿verdad? Y hacer algo y decirlo en voz alta para que se me pegara un poquito más, ¿verdad? Entonces, repasa. Y número 4 y último, aparta metas de tiempo, no de versículos. No digas, mi meta es memorizarme 50 versículos. No digas eso. Di esto, mi meta es memorizar cada día 10 minutos. ¿Sí ven la diferencia? No tengas metas de número de versículos, ten metas de tiempo, porque el tiempo se va a acabar, te lo memorices o no te lo memorices. Pero los versículos, si tú dices, yo me voy a memorizar un capítulo a la semana, espero no empieces con el Salmo 119, te vas a frustrar. ¿Sí ven? A propósito, Spurgeon se memorizó Salmo 119 a la edad de 8 años, todo el Salmo 119. Interesante, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tú y yo podríamos memorizarnos algo, hermanos. Ese es mi corazón, enseñarles de este tema. Y lo que estamos haciendo todo este año, los miércoles, viene del corazón de que ustedes necesitan memorizar la palabra de Dios, y yo también, hermanos. Si tú ya tienes un poquito de años en el Señor, tú debes de empezar a memorizar capítulos completos. Inténtalo. Empieza con 1 de Juan capítulo 1. Son 11 versículos. No es mucho. Uno diario. Por 2 semanas trátalo de repasar. O te gusta el Salmo 1 o el Salmo 3. Un salmito. El Salmo 121 es de los favoritos de mi mamá. O Isaías 53. Un pastor dijo, en nuestro colegio, si no nos grabábamos de memoria Isaías 53, no podíamos graduarnos.
Y yo ya era pastor, pero en mi mente dije, caray, yo no me lo sé. Y entonces yo me lo memoricé nada más porque yo quería memorizarlo. Memorízate el Salmo 23, el salmo más famoso y más hermoso, ¿sí? Memoriza, hermano. Y de verdad eso te va a ayudar en tu vida espiritual personal muchísimo, como no tienes una idea. Hermanos, a lo largo de los siglos han habido creyentes que amaban la palabra de Dios. ¿Se han fijado que Pablo, al escribir, decía un montón de versículos de memoria? ¿Saben cuál es el libro de todo el Nuevo Testamento que cita más el Antiguo Testamento? Romanos. Tiene como 60 citas del Antiguo Testamento. Hebreos tiene 40, si no me equivoco. Nada más imagínate. Si tú escribes una carta a un amigo, no vas a poder decir ni Juan 3:16 ahí. Entonces tienes que saber versículos. Bueno, ya saben como unos 20, ¿verdad? Yo espero que ya se lo sepan todos, ¿verdad? Pero hermanos, Pablo escribía y no traía los pergaminos ahí para checar su Biblia, no crea. Lo decía de memoria, ¿okay? Hermano, Pablo fue un gran memorizador de la palabra de Dios. Tertuliano, un gran hombre de Dios también. Me gusta Tertuliano, muy buen hombre. Y memorizó mucho la palabra de Dios. Martín Lutero también memorizó mucho de la Biblia. Noah Webster, que es el creador del diccionario Webster, también memorizó mucho la palabra de Dios. Y tengo aquí muchos hombres. Tom Mayer memorizó 20 libros de la Biblia. Susan Heck estudió la Biblia y memorizó todo el Nuevo Testamento. Un gran predicador de antaño, Dr. Jack Van Impe, memorizó 18,000 versículos. Andy Davis, 43 libros de la Biblia. Y yo les animo, hermanos, tal vez nosotros no somos como ellos, pero tú eres cristiano, ¿no? Tú eres cristiana y amas al Señor. ¿Por qué no intentas memorizar algo después de estos versículos? Algo que en tu corazón digas, yo quiero memorizar un capítulo. Yo de pastor me he memorizado capítulos, no porque sea pastor, porque yo me di cuenta que otros se lo saben y yo no. Había cristianos en la iglesia que se sabían el Salmo 23 y yo no me lo sabía siendo pastor, la verdad. Pues un día me fui al gimnasio y me lo memoricé. Busca memorizar algo y vas a ver cómo tu vida cristiana va a ser más dulce, más bonita. ¿Por qué no se propone en su corazón empezar en diciembre a memorizar algo y empezar ya en el 2023 tener la Biblia en tu corazón? Te va a ayudar increíblemente tener la Biblia en tu corazón. La Biblia en tu corazón. La cosa es que como nadie nos lo presiona, por eso yo hago este tipo de cositas, hermanos. Por eso la iglesia invierte en unos regalitos para animarles a memorizar. Pero lo más importante no son ni los regalos, es la palabra de Dios en tu corazón. La Biblia en tu corazón. Yo te quiero animar Yo recuerdo con mucha dulzura, hace unos años mi esposa y yo dijimos, vamos a memorizarnos Primera de Juan, y empezamos con el capítulo 1, capítulo 2, estaba ahí la pared toda llena de versículos, ¿verdad? Parecíamos carceleros ahí pintando en cartulinas y poniéndolas. Pero hermanos, todavía no terminamos de memorizar Primera de Juan, toda la carta de Juan, pero sí, acabamos 2 capítulos, ¿no? Y lo que quiero decir, hermanos, es que pues tú puedes con tu familia también decir, vamos a aprendernos todos como familia un capítulo. Qué bonito sería eso, ¿no? Y practicarlo todas las noches un poquitito. Hermanos, ten la Biblia en tu corazón. Piensen, esa es la decisión que les quiero animar a tomar, a tener la Biblia en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero rogarte por mis hermanos que están aquí. También por mí mismo, que nos ayudes a seguir memorizando tu palabra, a crecer en conocerla más y que podamos realmente ser más devotos a ti y que tu palabra nos ayude increíblemente en nuestra vida familiar, espiritual, en las tentaciones, en como dice tu palabra, guardar tus dichos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Padre, ayúdanos a tomar decisiones. Y así como estamos, hermanos, la decisión es muy concreta. ¿Por qué no decide hacer una lista de un tema que te gusta, de 10 versículos, y empezar a memorizarlos?
O por qué no dice, pastor, yo estoy batallando con un pecado, voy a hacer una lista de 10 versículos y voy a memorizarlos. O tal vez tú dices, yo no me sé ningún capítulo de memoria, yo voy a empezar a memorizar un salmo bonito y breve. Yo quiero animarle, hermana, hermano, a echarle ganas en la memorización. ¿Habría alguien que dice, pastor, sí, yo estoy tomando decisión en mi corazón? ¿Puede levantar su mano un momentito? Yo quiero orar por usted. Amén, 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 amén. Puedes bajar tu mano. ¿Por qué no le dice, Señor, yo me voy a memorizar el Salmo 90, yo me voy a memorizar el Salmo 23, yo me voy a memorizar el Salmo 1, el Salmo 3, o voy a pedir consejo a la hermana Perla o al pastor para ver cuál puedo memorizarme, que es fácil y bonito? O me voy a memorizar, mi mamá se quería memorizar Santiago, toda la carta de Santiago. Hay muchas ideas, hermanos, pero memorice algo en este diciembre, memorice algo empezando el 2023. Póngase metas de memorización y va a ver cómo su vida cristiana va a ser mucho más ardiente y más bonita para el Señor. Señor, tú sabes que a veces nuestra vida está muy raquítica de tu palabra. Tú sabes, Señor, que a veces nos hace falta más memorizar. A veces lo olvidamos y te ruego que esta enseñanza pueda haber animado a mis hermanos y especialmente los que levantaron la mano, Señor. Ayúdalos a que lleven esta decisión que pusiste en su corazón, a de verdad empezar a memorizar desde mañana jueves la lista o el capítulo o los versículos que has puesto en sus corazones. Padre, te ruego que seamos una iglesia que ame tu ley, que ame tu palabra, porque si no, Señor, realmente no vamos a poder crecer en la fe. Bendice cada decisión tomada, Señor, y ayúdanos a realmente no solamente quererlo, sino hacerlo, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice, Señor, estas decisiones. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús.